y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Que se ha levantado en este día el Dios que hizo los cielos y la tierra, el generoso, el fiel, el que guarda verdad para siempre, nuestro Dios, tu Dios. En ese nombre te saludamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Salmo 119, versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esta es la oración del salmista, que a pesar de que fue muchos años antes de Jesucristo, es una oración que es aplicable a todos los siglos. Veo mucha revelación en que un hombre tantos siglos antes de Jesús pudiera orar con esa sabiduría, porque hablaba a través de su boca la palabra bendita del Señor. Estamos estudiando hace meses acerca de la vida del reino, el aspecto en este caso del orden de Dios. Y hemos estudiado y lo estamos probando con la palabra, que cada vez que hubo desorden, hubo pecado. Y pecado no es más que separarse de Dios. Y la separación de Dios generalmente comienza cuando nos distanciamos del altar. Porque el altar representa la relación, la intimidad con Dios. Y vimos que así sucedió. La Biblia comienza inmediatamente. Comienza hablando de la desobediencia de Adán. Desobediencia es separarse de Dios, es dejar de adorarlo. La Biblia dice que la adoración que más agrada a Dios después de creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es la obediencia. Dios insistió a Israel que la obediencia es mejor que los ritos y las ceremonias. La obediencia a Dios. ¿Cuántos saben que obediencia es adoración? Si tú fueras mudo y tú no sabes, ni siquiera puedes hablar, ni cantar, ni nada, pero tu corazón está en armonía con el reino de Dios, con la palabra de Dios, con el pensamiento de su corazón, esa es la ofrenda más aceptable delante de Dios. Cristo no le dio a Dios un cántico. No le dio a Dios una danza. No le dio a Dios tantas cosas que eran ordenanzas de la ley de Moisés. No, Jesús le dio a Dios obediencia, nada más. 33 años de obediencia. Y fue la ofrenda más agradable a Dios. Y ninguna otra va a superar esa ofrenda. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Si el pecado entró por la desobediencia, también la restauración entra por la obediencia. Pablo lo dice: por la desobediencia de un hombre vino el pecado y la muerte. Por la obediencia de otro hombre vino la justicia y la salvación y la restauración. Amén. Vamos a añadir algo más. Vengan conmigo a Segunda de Crónicas.
capítulo 33. Segunda de Crónica 33. Pongan atención. Se ha mencionado mucho la vida de Manasés en sermones, yo y otros, pero vamos a estudiar algo acá. Versículo 1, 33:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, un muchacho. Y 55 años reinó en Jerusalén. Fue el que más reinó de todos los reyes de la casa de David. Pero hizo, ¿qué dice ahí? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Oigan esto. Es muy importante eso. Ahí dice que hizo conforme, vamos a ver más tarde qué dice, a las abominaciones de los cananeos. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares altos eran lugares donde iban a adorar el pueblo, diga altar. Dios había dicho que solamente había que adorar en el templo. Ellos en desobediencia seguían las costumbres cananeas de esos pueblos de ir a las montañas a adorar a sus dioses. Porque él, repito el 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de Acera, la diosa cananea. Adoró a todo el ejército de los cielos, las estrellas, la luna, el sol, y les rindió culto. Eso es idolatría, eso es apartarse del altar, abominación delante del Señor. Edificó también altares en la casa de Jehová, no altares a Jehová, sino a los dioses. Hizo altares dentro del edificio del templo de Dios. Es un desafío, una rebelión abierta contra Dios. De la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y si mi nombre estará ahí, no pueden estar los ídolos ahí. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Escuchen, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Quemó a sus hijos, se los dedicó a los demonios, a los bebecitos. Observaba, dice aquí, los tiempos. Miraba en agüero. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Practicaba la brujería, todo tipo de brujería. Eso sí es verdad que es abominación delante de Jehová. Escuchen la palabra ahora. Excedió. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová para encender su ira. Subraya la palabra se excedió. Quiere decir, de hecho, lo que se dice de él es incomparable con lo que se dice de los demás reyes que fueron antes y después de él. Manasés fue el hombre más corrompido, que más se distanció, que la peor rebelión contra Dios que pudo hacer un rey. Ni siquiera la descendencia de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel con los ídolos arriba y abajo, en Dan y en Berseba. Recuerdan ustedes, después de la muerte de Salomón, nadie, él excedió en su maldad. Escuchen. Dice el 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. De obediencia, adoración. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Escuchen ahora el 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá. No solamente se extravió él, sino a Judá. Y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal
que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahí dice semejante, aquí dice que él excedió, fue más allá de lo que ellos hicieron. Y no solamente se desvió él, sino que desvió a la nación, la extravió a la nación. ¿Cuántos saben que cuando un líder se extravía, el pueblo se extravía? Que Dios me guarde y nos guarde a los líderes de esta casa. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Caen ambos en el hoyo, dijo Jesús. Usted puede ver la historia de Israel. Cuando el rey obedecía a Dios y seguía la conducta de David, el pueblo seguía al rey. Así pasó con Josías, así pasó con Ezequías, así pasó con Asa y otros que comenzaron a veces bien y terminaron mal. Pero mientras ellos eran fieles a Dios, ahí estaba el pueblo yéndose en pos del Señor. Por eso es que los líderes tenemos que cuidar nuestras vidas y mantenerlas en el orden de Dios. Porque aunque el pueblo no vea nuestra conducta, espiritualmente nuestra conducta afecta al pueblo. Amén. Y él no solamente se extravió, él llevó a la ruina. Es más, la Biblia dice, no lo voy a leer ahora, que van a ver que Dios lo perdona a él. Pero el pecado de él se grabó en la mente de Dios. Y dice la Biblia que el cautiverio vino por los pecados de Manasés. Fueron muchos los pecados de todo el pueblo. Pero dice que Jehová no se pudo olvidar de los pecados de Manasés. Aunque lo perdonó. Pero seguimos. Dice el 10. Ahora entramos en tema aquí. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué hizo Dios? Diga, habló. Dios habló. Dios exhortó. Dios es bueno. Cuando Dios ama, Dios habla. Porque voy a decir a lo mejor, porque Dios ama, siempre habla. Él como Padre nos quiere librar del mal. Por eso es que la persona que ama a Dios ama también la amonestación, ama el consejo. El que menosprecia el consejo menosprecia al Dios del consejo. Por eso estamos aquí escuchando la palabra. Póngale atención a la palabra. Comprométase con la palabra. Salga de aquí con la disposición y la firme determinación de usted obedecer la palabra. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué triste cuando no se escucha a Dios. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Dame tu atención acá, porque esta es la consecuencia y también es a la vez el trato de Dios con los desordenados, que son los que pecan, los que no quieren someterse a la obediencia de Dios, los que abandonan el altar y lo cambian por las demás cosas de este mundo. Cambian sus prioridades y ya su prioridad no es Dios y el altar, o sea, la comunión y la relación con su Padre. ¿Qué hizo Dios? Dice que vinieron los enemigos y lo aprisionaron. El que no se somete al señorío de Cristo será esclavo de los hombres. Hay una decisión que tenemos todos que tomar. O dejamos que Dios reine y gobierne nuestras vidas, o nos abstenemos a la consecuencia, que es que los hombres entonces nos van a aprisionar y nos van a encarcelar. Aún nuestra propia conducta. No podemos servir a dos señores, pero tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y eso no es un juego. Eso no es una palabra bonita. Es una verdad
que no solamente lo vemos en Manasés, cuya vida estamos estudiando en este día, sino que lo vemos en nuestras vidas diariamente. ¿Qué fue lo que el salmista oró al Señor? No dijo, ordena mis pasos con tu palabra, entonces la iniquidad no se enseñoreará de mí. Y Dios dice que el que ordena sus pasos en los caminos de Dios, Dios le muestra el camino de la liberación. Que ya lo leímos, salvación es la liberación. Amén. ¿Por qué somos esclavos? Porque hemos dejado el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino es el Señor. El camino es la relación, la comunión con Dios, el altar. Porque el altar, mis amados, es un referente. El altar es una representación de la comunión con Dios. Cuando yo hablo de altar, no estoy hablando limitando el altar a cuando venimos aquí a cantar o a danzar. No. Yo estoy hablando de altar, comunión con Dios, relación con Dios. Porque adoración, escuchen ustedes, adoración, bíblicamente, todo lo que yo hago para Dios, en Dios y por Dios, eso es adoración. Amén. Cantar es simplemente una forma de adorar. La oración es adoración. Cuando usted obedece a Dios, esa es la mejor adoración. Cuando usted se inclina, cuando usted busca el camino de Dios, él teme a Dios, todo lo que usted hace en el servicio de Dios es adoración. Porque adoración representa mi servicio a Dios. Diga, mi servicio a Dios, que incluye todo lo que yo hago en la relación con Dios. Cuando usted se aparta del mal, como hizo José, que dejó con su ropa a aquella mujer, no hay adoración como esa. Porque lo hizo por Dios. Por representarlo bien. Miren ustedes, Dios entonces entregó a Manasés y los enemigos lo aprisionaron con grillos y lo ataron con cadenas y se lo llevaron a Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Lo voy a aplicar la palabra. Hay dos cosas que pasan. ¿Dónde te llevan los caminos malos? Diga, a la esclavitud y a la confusión. Miren alguna cosa para que ustedes entiendan. Babilonia no era la que reinaba en esos días. Babilonia era una simple ciudad. Era importante, pero era una simple ciudad. Babilonia llegó a ser la capital del imperio cuando los asirios fueron vencidos por Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, que en el año 612 destruyó a Nínive, la capital del reino de Asiria. Así que todavía Babilonia no era imperio, pero los asirios gobernaban a Babilonia y por eso lo mandaron preso allá. No es lo que pasa después cuando Judá, en tiempo de Nabucodonosor, que ya era el imperio babilónico, lo llevan a la capital del imperio. Ahora no era imperio. Por eso es aplicable la enseñanza. Porque el rey de Asiria, que gobernaba toda esa región, podía enviarlo a cualquier lugar, pero lo mandó a Babilonia. Vete a la confusión. Porque el que eligió el castigo fue Dios para él. Y quiso enseñarnos a nosotros. ¿Por qué andamos turbados con el sueño americano? Queremos tener una casa. No es malo tener una casa. Yo no me opongo a eso. Si Dios te la da, bendito sea Dios. Pero no cambies la casa por el altar. Jamás. Jamás. Pues como decía Salomón, ¿quién sabe que si el que te va a heredar va a tomar tus bienes, lo va a usar mal, y todo tu esfuerzo y sudor de la vida te lo va a destruir ese muchacho o con quien se case? Tampoco te indispongas como para no dejarle herencia a tus hijos. Un buen padre deja herencia, pero no a cambio. No a cambio. La herencia mejor que le puedes dar a tus hijos es la herencia de llevarlo al Señor, de darle un testimonio. Y en lo humano, darle una buena educación y prepararlo para la vida. No solamente la educación en lo académico, sino principios, valores.
Hay que saber edificar, amados. Y hay que saber reconstruir cuando me destruyen el edificio o yo lo destruyo con mi mala conducta por apartarme de Dios. Yo no estoy diciendo que siguiendo a Dios no vamos a tener adversidades. Yo no voy a decir que no vamos a experimentar entre comillas fracasos. Y pongo la palabra fracasos entre comillas porque en Dios, aunque parezca fracasos, no son fracasos, sino propósito de Dios. Amén. El fin de la restauración es que el postrer estado es mejor que el primero. Amén. Amén. No es que voy a llegar tarde, es que voy a llegar bien. Es que voy a llegar cumpliendo el propósito de Dios. No importa lo que yo sufra en el camino, lo importante es que voy a llegar al final del camino. No voy a quedarme postrado en el camino como Israel en el desierto porque se apartó de Dios. Seguimos. Entonces, diga la consecuencia de dejar el altar, que estoy hablando que dejar a Dios, la relación, hace que Dios me entregue en las manos de los enemigos y ellos me van a aprisionar con grillos, con cadenas y voy a estar preso en la confusión, en Babel. ¿Cuántos vienen a pedir consejos y están turbados? Están confundidos. Están tan confundidos que dicen, yo no sé qué hacer ni para dónde ir, si me devuelvo o no. Confusión. El camino de Dios es luz. El camino del mal es confusión. Tinieblas. Dice el 12. Más luego, atención, que fue puesto en angustias. Aleluya. Gloria a Dios por las angustias. Más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Se acordó del Dios de sus padres y dijo, ahora va a ser mi Dios. Ya no es el Dios de Ezequías, ya no es el Dios de David, ahora es mi Dios. Y tuvo una relación con Dios. Aquí se está hablando, escúchame, se está hablando de Manasés. La palabra Manasés significa olvidar, el que olvida, cuando alguien se olvida. ¿Recuerdan ustedes cuando José le puso Manasés a su menor? Y dijo a Efraín, Efraín significa fructífero. El primero fue Manasés, perdón. Le pongo Manasés porque este niño me va a hacer olvidar lo que yo he sufrido por no estar en la casa de mis padres. Y después Efraín fructífero, porque he fructificado en tierra extraña. Manasés significa olvidarse, el que se olvida. Y aquí está representando a los que se olvidan de Dios. ¿A quiénes? A los que se olvidan de Dios. A los que se olvidan del altar. Un niño que hereda un trono a los 12 años, me imagino el consentido, rodeado de siervos. ¿Qué era esto? El niño, la educación, aquello. Consentido. Se olvidó totalmente que era de la casa de David. Se olvidó de su padre Ezequías. Se olvidó de todo. Tomó el peor camino. Parece que se propuso rebelarse y exceder a los cananeos y a los reyes que fueron antes de él. Se olvidó de Dios. Aunque la Biblia no lo dice, yo sé que también Manasés adoraba a Dios. ¿O no creen que no? ¿Por qué ustedes creen que Manasés servía a todos esos dioses? ¿Saben por qué? Porque él era la manera de pensar, era entre más dioses
yo le sirvo, más posibilidad tengo de ser ayudado. Así que yo le sirvo al de Siria por si acaso Jehová no me ayuda. Le sirvo a Moló por si acaso Jehová no me ayuda. Le sirvo a Baal por si acaso Jehová no me ayuda. Eso es lo que pasa con algunos hermanos católicos que entre más velas le prenden a más santos, piensan que hay más posibilidad de que alguno de ellos me escuche. ¿Saben ustedes, mis amados, que el pecado de Israel y de Manasés no era que no adoraban a Dios, sino que adoraban a Dios y a otros dioses? Porque el mandamiento es: al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él solo servirás, a Él solo temerás, y solo Él será el objeto de tu adoración. Apláudele. Amén. Amén. Así es que Manasés también le hacía sacrificios a Dios. Más luego que fue puesto ¿en qué? En angustia. Estamos estudiando que el que se aparta de Dios comienza haciéndolo apartándose del altar. ¿Qué estoy diciendo? El que se aparta de Dios comienza haciéndolo apartándose del altar. Escúchenme. A su rebelión contra Dios, debí decir eso antes, Manasés añadió un pecado: la crueldad contra su pueblo. Perdió, tengo en mis notas, el afecto natural, se volvió cruel e inhumano. Perdió toda sensibilidad. Como yo lo sé, vamos a proyectar ahí a lo que dice Segunda de Reyes 21:16. Y después volvemos aquí. Segunda de Reyes 21:16, para que vean esto. Dice: fuera de esto, que ahí habla de todos los pecados, como lo dicen aquí. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, porque todo lo que hacían era en exceso. Este lo hacía todo en exceso. Otra vez, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Cruel e inhumano. De extremo a extremo, lleno de sangre inocente a Jerusalén. Ese es el pajarito que estamos estudiando. Yo tengo aquí en mis notas: Manasés es un referente en cuanto a lo que significa extraviarse del camino y rebelarse contra Dios. Nadie lo hizo mejor que él. Nadie lo hizo mejor que él. La palabra, ya lo leímos, dice que excedió a los cananeos. Ahora, viene el trato de Dios. Acuérdense que Manasés era hijo de David y había una promesa. Entonces, Dios lo sometió a esclavitud y a confusión. Y estando allí en Babilonia, en la cárcel, encadenado, engrillado, arrastrando cadenas, se acordó del Dios de sus padres. Pero cuando, después, dice ahí, más luego que fue puesto en angustias. Escuchen. Esta palabra es muy expresiva en hebreo. La palabra zarar, que viene de una raíz que significa estorbar. Dios lo estorbó, que eso es lo mismo confusión, lo estorbó. Significa restringir,
lo saca de un trono y lo mete a una cárcel, subyugado por los enemigos, avergonzado. La palabra se traduce afligir, angustia, lo puso en aprieto, lo puso en apuro, lo atribuló, significa atribular, poner en aprieto, poner en apuro, significa encerrar. O sea, son la manera que esta palabra se traduce en el Antiguo Testamento. Y yo selecciono aquí, porque son más palabras, las que tienen relación con la traducción angustias. Dios lo puso en aprieto, lo encerró, lo estorbó. Ninguna disciplina en el presente causa de gozo, pero luego da fruto de justicia, porque nos hace participar de la santidad de Dios. Gracias de que somos hijos, porque solamente a los hijos el Padre los disciplina. Dice aquí, más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. Dice aquí que oró humillado grandemente delante de la presencia de Dios. Miren, la palabra grandemente aquí, esta palabra también es muy expresiva en hebreo, es la palabra meod, que significa con vehemencia. ¿Saben ustedes hacer algo con vehemencia? Se traduce también totalmente, rápidamente, con todas sus fuerzas, cuidadosamente. Escuchen, también se traduce en extremo, en gran manera. Quiere decir que de acuerdo a cómo él se extravió, dice que fue en exceso, así Dios lo humilló en exceso. Y así él se humilló en exceso, porque no sabía hacer nada si no era en exceso. Como él se extravió, se rebeló en exceso, Dios entonces lo humilló, lo encerró, lo afligió, lo angustió en exceso. Y su arrepentimiento también fue en exceso. Denle un aplauso al Señor. Porque al final de eso era lo que Dios quería conseguir. Amén. De acuerdo a la enfermedad debe ser la medicina, el antídoto. Amén. La aspirina es buena para algunas cosas, pero no sana un cáncer terminal. Así que grandemente se traduce en extremo, en gran manera, enteramente. Su humillación fue enteramente, gravemente, gravísimamente, hasta no poder contar. Mire cómo se traduce esta palabra, hasta que no se puede contar, no se puede decir. Se traduce sobremanera, muchísimo, sumamente. Esta palabra es muy expresiva, este adverbio, grandemente. Así fue la humillación, porque así fue el quebrantamiento. Dios lo pulió, lo majó, lo pisó, lo holló. ¿Qué no lo hizo? Lo metió en el molino, lo molió. Dios sabe cuál es el grado de aflicción para lograr el grado que Él quiere de arrepentimiento. Dígame, ¿no es eso lo que Dios usó contigo y conmigo siempre? La aflicción. Hay gente que no le sale la oración. Cuando oran, dicen lo mismo que ayer. Van a orar por los alimentos, Señor, lo mismo que te dije ayer. Salen por la mañana, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Pero cuando están en aflicción, no solamente llaman a los intercesores, ¿cómo oran esos malvados? No se preocupe, que yo también soy un malvado, porque yo he orado así también. Cuando Dios me ha afligido. Oye, salen unas oraciones como dice, wow, y eso soy yo. ¿Cómo oramos cuando estamos en aflicción? Wow. Gente que ve a los demás llorando, ¿qué le pasa a este emocional? Mira cómo, mira.
Qué show, este parece un artista llorando ahí. Y después te lo oyes. Pero, ¿saben ustedes? Aquí dice que, él lo dice aquí, en su angustia, él oró a Dios humillado grandemente. Miren, la Biblia usa en hebreo varias palabras para orar, pero la palabra que usa aquí, oigan bien, la palabra aquí, oró a Jehová, el verbo orar ahí, ese verbo jalá, que viene de una raíz que significa, oigan bien, gastado o desgastado. Gastado o desgastado. El tipo se gastó allí. Se desgastó orando. Ya no salían las lágrimas de tanta aflicción, amados. Dios lo desgastó. Dio hasta el último grano de energía, hasta que en la cárcel ya, y se quedó ahí dormido. De tanto llorar, ya no le salía la voz, ya estaba. Y cuando Dios lo vio así, así te quería yo. Ahora te voy a levantar de ahí, porque Dios al que se humilla lo exalta. De un aplauso al Señor. Amén. Amén. ¿Saben ustedes por qué Jesús tuvo velocidad? Y la operación del poder que levantó a Jesús entre los muertos lo tomó de la parte más baja de la tierra a la parte más elevada, a la diestra de Dios. ¿Saben ustedes lo que es bajar del Seol, de la maldición, de la condenación y más allá? Cuando la Biblia habla debajo de la tierra, más allá, y ese impulso para llevarlo al cielo, es porque la cruz fue la mayor humillación que el hombre ha conocido. Y es por ti y por mí. Y la humillación trae consigo la gloria. La gloria se escribe con humillación. Amén. Amén. Esta palabra significa desgastado. Por eso figurativamente se traduce estar débil, estar enfermo, estar afligido, enflaquecido. Enflaquecido. Jesús dice en la cruz, en el Salmo 22, que se le veían los huesos a Jesús en la cruz. Implorar, suplicar, orar, estar de parto. Como llora. ¡Ah! 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 Y el marido corriendo. Amén. Escuchen, amados. Qué tremenda esa palabra, orar. Fíjense que describí los excesos. Todo fue en exceso. Se extralimitó. Y así fue la aflicción. Dios lo afligió como a nadie. Y el resultado fue una humillación como ninguna. Y oró como nadie había orado antes. Que hasta se desgastó. Se desmayó en la presencia. Enflaqueció, se afligió, suplicó como una mujer que está de parto. Y la palabra ahí humillado significa doblar la rodilla. De aquí, por eso la palabra se traduce humillar, porque significa doblar la rodilla. Significa abatir, derribar, quebrantar, someter, subyugar. Eso cuando usted se somete a Dios, usted se abate en la presencia, usted se siente derribado, quebrantado es en pedazos en la presencia del Señor. Así fue el arrepentimiento de Manasés. Entonces, miren ustedes lo que sigue diciendo. Ay, miren lo que sigue diciendo. Y habiendo orado a él, ¿fue cosa? ¿Fue qué? Atendido. ¿Cuántos saben que Dios atiende a los quebrantados de corazón? Fue atendido. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No lo supo antes, ahora lo supo. Jehová era Dios.
Amén. Lo atendió y habiendo orado a él, Dios como padre lo atendió. Porque se acordó del Dios de sus padres. Y reconoció a Dios como padre. Lo tenía antes como Dios, ahora lo tiene como el Padre. Muy bien. Es interesante esta palabra, esa palabra, el verbo atender en hebreo, porque esa palabra significa, escuchen, quemar incienso de adoración. Aunque la palabra es Dios que lo atiende a él, esa palabra se traduce quemar incienso de adoración. Significa interceder. Se traduce interceder. Se traduce oír la oración, que es como se traduce aquí. Oír la súplica, ser clemente, ser favorable, ser propicio, que es como se atiende acá. Pero me llama la atención que esta palabra también se usa para hablar de adoración. En otras palabras, el que se humilla y le ministra a Dios, Dios lo atiende como si Dios estuviera adorando con él. Así lo interpreto yo aplicando la definición de la palabra. En otras palabras, así como te humillaste para adorarme y reconocerme, así yo también. Así como el que adora, que se humilla y quema incienso para agradar a Dios, así te atiendo. Con la misma vehemencia que te entregaste, con la misma angustia que te humillaste, yo desciendo con deferencia para atenderte. Al corazón contrito y humillado, no menosprecie el Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén. Escuchen, dice que lo restauró. ¿Saben ustedes por qué yo llegué a este mensaje por la palabra restaurar? Porque es la palabra que también la palabra es como ordenar. Dios lo ordenó otra vez en su reino. Perdió el reino, lo llevó al reino. Amén. Perdió a Jerusalén, lo llevó a Jerusalén. Perdió el reino, lo llevó al reino. Estaba en desorden, lo volvió al orden. Lo restauró y reconoció que Jehová era Dios. O sea, escuchen esto. ¿No sabía Manasés que Jehová era Dios? Claro que lo sabía intelectualmente, pero no iba teniendo un encuentro con Dios. Ahora, por la experiencia del perdón y la restauración, él dice en su arrepentimiento: perdóname, Señor, cuán ciego he sido. ¿Por qué adoraba yo a Baal, a Sera, a Abel, Dios de los babilonios, a Moloch? Cuando solamente hay un Dios que es Padre, que es Creador, que es sustentador. Y lo reconoció, lo distinguió. Ese es mi Dios, no hay otro sino Él. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Tristemente, pasábamos años oyendo de Dios y adoramos a un Dios desconocido. Pero cuando Dios nos trata, cuando nos extraviamos y nos vuelve al camino, al orden, usando la humillación, el quebrantamiento, entonces se nos abren los ojos. ¿Cuántos saben que la angustia abre los ojos de los ciegos? El hijo pródigo estaba en angustia, en una posilia, cuando dijo: ay, ¿qué estoy haciendo? Y volvió en sí. La angustia nos abre los ojos. Porque dice la palabra, y lo leímos en el Salmo 50, 23, que el que decide volver al camino, Dios le muestra la salvación, le muestra cuál es la solución y la salida. El texto favorito mío en los salmos es el Salmo 25, 12, que dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino que ha de elegir o escoger. Y la palabra ahí, escoger, es la palabra señalar con el dedo. Póngalo ahí el texto. 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Este no temía, pero ahora estaba temiendo. Él enseñará el camino que ha de escoger. Él enseñará. La palabra ahí enseñar es señalar con el dedo. ¿Te gusta? 20,000 caminos. ¡Wow! ¿Por dónde voy? Dice Dios: mira, ese es. La 95 South te lleva a Orlando. Esa es.
La 95 Sur te lleva a Orlando. Entre todos los caminos de la confusión te dice, ese es el camino mío. O sea, sígueme por ahí y vas a llegar. Gloria a Dios. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Ahora, me quedan los minutos para la parte final. Mira lo que sigue diciendo ahora, lo que sucedió. Dice versículo 14. Después de esto, diga después de esto. Después de esto. Cuando Dios lo castigó, dice luego después de esto. Ahora, miren el 12. Más luego que fue puesto en angustias. Luego que fue. Ahora después que Dios logre el propósito, el 12. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Diga, reparó el muro. Al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel. Quiere decir que fue restaurado otra vez para construir y embellecer a su pueblo. Y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, ahora viene el altar, que fue lo primero que hizo, pero ahí no está en el orden. Asimismo, quitó los dioses ajenos. Que yo estoy seguro que no fue lo último. ¿Usted cree que se puso a construir antes de quitar los dioses con esa pela que Dios le dio? Ay, papá. Cuando llegó allá y reconoció a Dios, lo primero que hizo fue acabar con todos esos ídolos. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová lo sacó de allí. Ay, esa estatua. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Eso es restaurar el altar. El 16, reparó luego el altar de Jehová. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Después del desorden vino el orden. Reparó el altar de Jehová. ¿Quieres orden? Repara el altar, hermano. Vuélvete a la palabra, vuélvete a la comunión, vuélvete a los cultos con tus hermanos. Haz un orden de prioridades en tu vida. Te vas a ahogar con los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas. Yo no te voy a ver. Si eres muy joven, quizás no te voy a ver. Aunque yo pienso bien, de 100 años. Porque se ríen si mis abuelos, los 4 pasaron de 100. Yo elegí bien a mis abuelos. Pero sobre todo, elegí bien a mi Dios. Aleluya. Que es el Dios de la vida y de los muchos años. Aleluya. Amén. Miren, vamos a seguir porque el tiempo se acaba. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen al Dios de Israel. ¿Por qué mandó a Judá? Porque él extravió a Judá. Dice, métanse en el orden conmigo. Métanse en el orden conmigo. Yo los extravié. Volvamos al camino. Del otro aplauso al Señor. Eso es restauración. Si por culpa suya alguien se extravió, visítelo y diga, vuelve al camino que yo te extravié. Yo estaba extraviado, por eso te extravié. Pero Dios me enderezó. Y ahora vengo para que tú estés derecho como yo. Aleluya. Amén. Escuchen ahora lo que yo llamo la recapitulación, o sea, lo que debe quedar en la mente de nosotros después de este mensaje. Escuchen, no puedo comentar porque no tengo el tiempo. Las ruinas del altar conduce a la ruina personal, familiar, nacional y ministerial. Que fue lo que pasó con él. Extravió el pueblo y se extravió todo el mundo. Óigalo bien, las ruinas del altar conduce a la ruina personal, familiar, nacional y ministerial. Eso es número 1. Número 2, después de meditar, ahora digo yo, con mucho cuidado en esta verdad, concluyo que no hay destrucción que no se origine primero en la ruina del altar. No hay destrucción que no comience con la ruina del altar. 3, no hay caída que no tenga como consecuencia el descuido del altar. ¿No hay qué? No hay caída que no tenga como consecuencia el descuido del altar. 5.
o 4, ¿no? 5, 4. Nadie tropieza sino en los escombros de las ruinas de su propio altar. Oigan bien, nadie tropieza sino en los escombros de las ruinas de su propio altar. Así que el que tropieza es porque el altar está destruido y se fue de boca con los escombros del altar. ¿Me entendió? El 5. Digo, en último análisis, no hay caos que no se origine en el desorden del altar. La tierra estaba desordenada y vacía. No hay caos, desorden, que no se origine en el desorden del altar. Ese es 5. 6. Todo el que se extravía es porque perdió el camino del altar. ¿Todo el qué? El que se extravía es porque perdió el camino del altar. 7. Escuchen, el gozo se pierde cuando se pierde el altar. ¿Qué se pierde? El gozo se pierde cuando se pierde el altar. Ese es el 7. Yo no lo enumeré aquí. El 8. La felicidad se acaba cuando se apaga el fuego del altar. ¿Qué se acaba? Puede ser que tenga dinero, el sueño americano y todos los sueños. La felicidad se acaba cuando se apaga el fuego del altar. Yo voy a hacer de los números. Otro pensamiento. El corazón se vacía cuando la ofrenda se ausenta del altar. Óigalo bien. El corazón se vacía cuando la ofrenda se ausenta del altar. O sea, un corazón vacío es consecuencia de un altar vacío, por decirlo redundantemente. Escuchen otra ahora. En otras palabras, si tu corazón está vacío es porque tu altar está vacío. No hay ofrenda en tu altar. Por eso te sientes así. Es que no tengo ánimo, me siento vacío, lo tengo todo, pero me siento vacío. Si con Dios lo vas a llenar, ay, solamente con Dios se llena el vacío. Muy bien, escuchen. La llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. Oye, ¿qué yo dije? La llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración, que es lo que muchos tienen el corazón apagado. O sea, no hay pasión para Dios. No hay deseo de venir al culto, no hay deseo de la Biblia, no hay deseo de orar, no hay deseo, va la pasión. Ya no tengo ese celo, ese fuego del primer amor. ¿Qué pasó? La llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. No hay fuego en el altar, no hay fuego en mi corazón. Amén. Otro pensamiento. La vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Otra vez. La vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Nos quedamos sin oxígeno. Escuchen, solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Óyelo bien. Solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Enciende tu altar y se te va a encender todo. Escuchen. Otro pensamiento. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Oigan bien. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella puede iluminar el camino. ¿Han visto un altar que está lleno de leña y hay un sacrificio y se ve ese fuego y la llama? No hay luz como esa. Esa es la luz que te dice, mira el camino. Voy a repetir. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella puede iluminar el camino. Enciende el altar y verás que todo pasa. Otro pensamiento. La turbación es el resultado de la pérdida de la devoción. ¿Qué yo dije? La turbación es el resultado de la pérdida de la devoción. Estoy turbado, no encuentro qué hacer en la vida. No hay comunión, no hay relación.
Escuchen, si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Óyelo bien. Si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Hay ofrenda en el altar. Siempre tú vas a ser una persona inspirada en Dios, para Dios y con Dios. Escuchen. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado. Óyelo bien. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado. Termino. Muchos cuestionan, atención, muchos cuestionan la causa de sus fracasos, mientras contemplan indiferentes las ruinas de su altar. O sea, tienen frente a sus ojos las ruinas del altar y se preguntan, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué me está pasando a mí? Cuando tienen ahí la causa. Y hasta tropiezan con las ruinas del altar y se preguntan, ¿qué me está sucediendo a mí? Este es el último pensamiento, que es una solución. Volver a Dios es volver primero al altar. El altar es el camino hacia Dios, porque Cristo en la cruz es el altar. Volver a Dios es volverse primero al altar. La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. ¿Qué yo dije? La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Y sin relación no hay comunión. Sin relación no hay comunión. La reconciliación de Cristo trajo consigo la relación y esta a la vez la comunión. Ya sabemos, amados, cómo regresar. Ahora decidamos retornarnos a Dios. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Ahora déjame orar. Yo oro por ti, mi hermano. Le ruego al Señor, Dios Todopoderoso, que use esta palabra como Él lo ha decidido, para restaurar tu vida y volverte de nuevo a Dios, a la comunión y al altar. Que Dios vuelva a establecer el orden en el camino de tu vida por medio de la palabra. Ese es mi deseo, mi oración para ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.